Apreciados estudiantes, cordial saludo. Nuestro tema para el día de hoy es el planteamiento de la pregunta de investigación o pregunta problema. Agenda. ¿Qué ocurre si la pregunta de investigación está mal planteada? ¿Cuáles son las características de la pregunta de investigación? ¿Cuáles son sus elementos? Y cómo verificar la pertinencia de la pregunta de investigación. Ahora la invitación es a preguntarnos, ¿qué ocurre si la pregunta de investigación está mal planteada? Como ustedes pueden ver en pantalla, esa pirámide y ese GPS es una manera, a modo de metáfora visual, para poder representarles cuál es ese papel de una pregunta de investigación bien formulada dentro del proceso investigativo. Así como el GPS guía una ruta, la pregunta de investigación guía el estudio, orienta, da dirección y asegura que cada paso tenga un sentido. Como pueden ver en la base, nos habla de la articulación de los elementos. Aquí se encuentran los objetivos del trabajo. Representa la fundamentación del estudio donde todo debe estar conectado. El tema, los objetivos, el problema y la justificación. Si esta base es débil, el resto de la pirámide se, eh, se va a tambalear. Cuando nos habla en esa segunda base de ubicación metodológica, corresponde al tipo de investigación. Si es cualitativa, si es cuantitativa, si es mixta, si es descriptiva. Una base, una buena pregunta permite que elegir la metodología correcta. Si la pregunta está mal planteada, no se sabrá cómo investigar o qué métodos usar. En la tercera base, coherencia metodológica y conceptual, la pregunta debe mantener una armonía entre el marco teórico y la metodología. Esto asegura que las variables, categorías o conceptos estén bien definidas y conectados con lo que se busca responder. Continuamos con la siguiente base y es la claridad. Una pregunta clara sintetiza lo que se quiere realizar, es decir, debe expresar de manera sencilla ese propósito de la investigación sin ninguna clase de ambigüedades. Si esta es confusa, entonces los lectores o el propio investigador puede perder el sentido del trabajo. Y en la base superior encontramos la ruta. La parte superior de esta pirámide simboliza la guía de la investigación. La pregunta de investigación actúa como un GPS que marca la dirección que se va a seguir, indica hacia dónde se va, qué se busca y evita desviaciones. De manera general, es pertinente tener claridad en cuanto a que la pregunta de investigación es ese eje central del proceso. Da dirección, que es la ruta, proporciona claridad, garantiza coherencia y define la metodología adecuada y conecta todos los elementos del proyecto. Entonces, si la pregunta está mal planteada, todas las estructuras se derrumban. Igual que una pirámide sin base firme o sin GPS con una dirección incorrecta. Ahora hablemos sobre cómo se construye una pregunta de investigación a partir del tema y de la problemática que ustedes ya tienen identificada. ¿Cuáles son esos factores que ayudan a formularla de manera correcta? Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Como pueden ver allí, ese círculo del proceso de formulación de pregunta,
representa un proceso cíclico. ¿Por qué? Porque elaborar una buena pregunta de investigación no es lineal, sino que requiere revisar, ajustar y afinar constantemente. Entonces, en el número 1 nos habla de tema, disciplinas, contenidos. Es el punto de partida, elegir un área, un asunto de interés dentro de una disciplina. El tema surge de lo que les llama la atención o de lo que les preocupa o de una necesidad social, educativa, científica o profesional. Aquí se define de qué campo del conocimiento trata su investigación. Por ejemplo, si es educación, si es salud, psicología, tecnología, etcétera. En el número 2, problema o situaciones. Entonces, aquí es a partir del tema se identifica un problema concreto, algo que no se entiende bien, una contradicción, una carencia o una dificultad observable. Es una situación real que requiere explicación o solución. Ejemplo, en educación, el tema podría ser lectura y el problema bajo nivel de comprensión lectora en estudiantes de secundaria. Para el número 3 nos habla de pregunta, del interrogante. Surge del problema y da forma investigable. ¿Cómo explicarlo mejor? Se transforma en una pregunta clara, precisa y delimitada. Es el eje central del proyecto, ya que orienta los objetivos y la metodología, como anteriormente lo mencionamos. Un ejemplo puede ser, ¿qué estrategias didácticas mejoran la comprensión lectora en estudiantes de secundaria? Continuando con ese mismo ejemplo anterior. Pero miren que aún allí hacen falta aspectos por delimitar. Y en el número 4 tenemos el título. Se redacta después de tener la pregunta clara. El título sintetiza todo ese contenido de la investigación de manera informativa y específica. Un ejemplo podría ser estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de secundaria. Bien, ahora como ustedes pueden ver allí en pantalla esas señales que se dirigen a diferentes direcciones. Son como tal esas fuentes para construir la pregunta. Esa señal nos está entregando unas orientaciones que nos ayudan a formular una buena pregunta de investigación. Nos habla de preocupaciones, intereses personales o sociales que motivan la investigación, el diálogo con expertos, conversar con docentes, investigadores o especialistas que nos ayuden a enfocar ese problema. Información, datos y publicaciones. Nos invita a revisar estudios previos para no repetir investigaciones y fundamentar la propia. La experticia en la disciplina. Tener conocimiento del campo facilita identificar esos vacíos o esos temas poco explorados. En general, es mostrar que una buena pregunta de investigación no surge de la nada, sino de un proceso que empieza con un tema, pasa por identificar un problema, se concreta en una pregunta y finalmente se expresa en un título. Además, debemos apoyarnos en la información ya existente, el diálogo con expertos y nuestro propio conocimiento del campo para formularla de manera correcta. Características de la pregunta problema. Vamos a abordar de manera sintetizada cuáles son esos criterios que debe cumplir una pregunta de investigación bien formulada. No se trata solo de detectar un interrogante, sino de construir una guía metodológica que oriente todo el proceso investigativo.
y por ello se combinan esos principios conceptuales, éticos y prácticos. Entonces, como ustedes pueden ver allí, en un primer momento nos habla de que la pregunta debe ser relevante. Una pregunta relevante aborda un problema significativo que tiene sentido para el contexto, ya sea académico, científico o social. Se plantea que investigar debe servir para resolver dudas que aporten valor o conocimiento útil, no para repetir lo que ya se sabe o lo que ya se ha investigado. En segundo lugar, nos habla sobre que no puede responder con un simple sí o un simple no. Esta característica distingue entre preguntas cerradas y preguntas investigativas. Una pregunta científica exige análisis, interpretación y argumentación, no una simple confirmación. Por ende, se busca que la respuesta surja de un proceso de investigación y reflexión, no de un dato binario. En un tercer lugar, tenemos entre estas características que debe ser clara y precisa. La claridad evita ambigüedades y malos entendidos. Una pregunta precisa delimita el fenómeno, el contexto y las variables de forma comprensible para cualquier lector. La claridad es esa condición para la validez lógica. Solo una pregunta bien formulada puede generar conocimiento verificable. En cuarto lugar, nos habla de revisar la viabilidad. Toda investigación debe ser posible de realizar. Viabilidad entonces implica contar con recursos, tiempo, acceso a información y conocimientos suficientes. La pregunta viable es la que equilibra el interés académico con realidad práctica, evitando planteamientos imposibles o demasiado amplios. En un quinto lugar nos habla de evitar los sesgos. Un sesgo es una predisposición o juicio previo que viene a distorsionar la investigación. Entonces se recomienda formular la pregunta de manera neutral y objetiva, sin suponer respuestas o imponer ideologías. Desde la ética científica, la neutralidad del investigador para fortalecer esa validez de los resultados. En un sexto lugar, nos habla de que debe generar un conocimiento nuevo. El propósito de la investigación es aportar algo original, una perspectiva, una comparación, una solución o una comprobación. Por eso la pregunta debe invitar a descubrir, no a repetir. Esta idea se refuerza con la cita de Doval 2006, quien afirma que la pregunta debe ser novedosa, ética. ¿Por qué? Porque investigar sin propósito innovador carece de sentido académico. En un séptimo lugar, otra de estas características es que implica búsqueda metódica. Una pregunta científica exige procedimientos sistemáticos, revisión bibliográfica, observación, análisis, contrastación, etc. No basta con la curiosidad, la búsqueda debe ser ordenada y fundamentada. En términos argumentativos, esto vincula la pregunta con el método científico. Preguntar implica también planificar cómo se va a responder. En octavo lugar, nos habla de revise que el problema pueda resolverse desde diferentes caminos y posibilidades. Una buena pregunta admite múltiples enfoques o respuestas y eso enriquece el análisis. Si solo puede responderse de una forma, no fomenta el pensamiento crítico. En cambio, una pregunta abierta estimula el diálogo entre teorías y perspectivas. En noveno lugar,
nos dice que se debe evitar los extremos, no exagerar en esa complejidad ni en simplicidad. La pregunta debe tener un nivel de dificultad adecuado. Si es demasiado simple, no genera aportes nuevos. Si es demasiado compleja, se vuelve inabordable. Se busca entonces un equilibrio metodológico donde el investigador pueda profundizar sin perder claridad ni rigor. En décimo lugar, nos habla de que se debe evitar la ambigüedad y esos términos abstractos. Enríquez, Cepeda 2000 y Cepeda 2003, que son otros de nuestros autores, nos indican que esta advertencia sugiere evitar palabras vagas o difíciles de operacionalizar, como mejor, adecuado, importante, entre otras. La claridad conceptual es indispensable para definir variables observables o medibles. Una pregunta ambigua entorpece el diseño metodológico y la interpretación de los resultados. En un onceavo lugar, nos habla de que se debe evitar expresar el problema como carencia, como una negación o como una falta de algo. Formular el problema como no hay, falta de o ausencia de conduce a una visión limitada y negativa. En cambio, se sugiere expresar la pregunta en términos de posibilidad o búsqueda, lo que abre espacio a la comprensión y a la propuesta. El lenguaje positivo favorece el pensamiento constructivo y la búsqueda de soluciones. Elementos de la pregunta de investigación. Vamos a abordar en esta diapositiva esos componentes internos del interrogante. Vamos a descomponer esa pregunta en sus partes más esenciales y entre ellas es el tema o fenómeno. ¿Cuál es ese campo general? El objeto de estudio, ¿cuál es? Lo específico que ustedes van a indagar. El contexto, el entorno donde ocurre. Y la relación entre variables, que es ese vínculo entre causas o factores. Estos elementos garantizan la coherencia lógica del planteamiento de la pregunta. Una pregunta que no define su contexto o su objeto pierde rigor. Por ende, se debe formular una buena pregunta de manera que implique pensarla estructuralmente, no improvisarla. Delimitación de la pregunta. Delimitar una pregunta significa acortar el alcance del estudio, es decir, vamos a definir con precisión dónde, cuándo y con quién se realiza la investigación. El proceso que convierte una duda general en una pregunta concreta, viable y manejable. Es como tal la delimitación de la pregunta. Como ustedes pueden ver allí en pantalla, ese hombre frente a un lienzo con un gran signo de interrogación nos simboliza la búsqueda reflexiva y creativa del investigador, quien debe pintar su pregunta con los límites adecuados para que sea clara y posible de responder. Los tres elementos de la delimitación son espacio, tiempo, población. Cuando nos habla del espacio, es la que define el lugar o ese contexto geográfico e institucional donde se desarrolla dicho estudio. Una escuela, una comunidad, una empresa, etcétera. Esto permite situar el fenómeno dentro de un entorno específico para evitar esas generalizaciones excesivas. Tiempo se refiere al periodo en el que se estudiará dicho fenómeno. Puede ser
meses, años o incluso una etapa. La dimensión temporal da coherencia y actualidad a la investigación porque les permite observar esos cambios o comportamientos dentro de un marco ya definido. Por ejemplo, durante el segundo semestre del 2025. La población indica a quiénes afecta o involucra el fenómeno de estudio, es decir, el grupo de personas, instituciones o unidades de análisis que serán observadas. Van a definir la población que es un requisito metodológico esencial para determinar la muestra y la forma de recolección de datos. Un ejemplo de ellos podría ser los docentes de ciencias naturales del nivel de educación básica. Estos tres aspectos, espacio, tiempo y población, concretan la pregunta de investigación y la transforman en un planteamiento operativo. Una pregunta sin delimitación puede ser demasiado amplia o imprecisa, lo que dificulta ese diseño metodológico y la interpretación de resultados. Por ende, es importante tener en cuenta que delimitar no significa limitar el pensamiento, sino darle un enfoque y rigor, lo cual es un aspecto de precisión científica que les va a permitir pasar del interés general a un problema real, posible y comparable. Entonces, para finalizar, toda pregunta de investigación necesita un marco de referencia y ese hay que tener en cuenta el espacio, dónde ocurre, tiempo, cuándo ocurre y población a quién afecta. Así, el investigador logra que su pregunta sea específica, viable y científicamente muy sólida. Ahora, evite formular preguntas que se resuelvan con un sí o un no. Como ustedes pueden ver en la imagen, esto lo que nos quiere indicar es que una pregunta de investigación no puede responderse con una afirmación simple o binaria, una pregunta cerrada como las que admiten sí o no. Limita la posibilidad de análisis, interpretación y discusión, mientras que una pregunta abierta estimula la argumentación y esa búsqueda de causas y la comprensión profunda del fenómeno. Entonces, como ustedes pueden ver allí en el ejemplo, que nos dice que las condiciones de bioseguridad recomendadas por Senda para una pandemia son apropiadas. Esta pregunta es cerrada porque solo admite dos respuestas, sí o no. No exige explicación ni permite examinar cuáles son las causas, efectos o esas relaciones. Entonces, desde un punto de vista ya científico, este tipo de preguntas no genera conocimiento nuevo. Solo contesta una opinión o un hecho. Como ustedes pueden ver, esa primera sugerencia que entrega dice que ¿cuáles son las condiciones de bioseguridad empleadas por Senda para abordar el problema de pandemia en 2020? Aquí ya se introduce una pregunta abierta y descriptiva que invita a identificar, caracterizar y analizar las condiciones implementadas. Esta segunda versión amplía la mirada investigativa y permite construir un marco de comprensión más completo. Sin embargo, todavía se limita al qué, sin abordar el impacto o los resultados. Finalmente, ustedes allí pueden ver que se plantea cuál es el impacto de las medidas y condiciones de bioseguridad implementadas por Senda para abordar el problema de pandemia en el año 2020. Esta versión es la más adecuada. ¿Por qué?
como pregunta de investigación científica va más allá de describir. Busca analizar los efectos y consecuencias de una acción en un contexto específico. Es abierta, evaluativa y compleja. Por ende, eso implica examinar resultados o transformaciones, considerar variables y criterios de análisis, generar juicios fundamentados basados en evidencias. Entonces, las preguntas cerradas son útiles para encuestas o esos sondeos, pero no para investigaciones académicas. Esto no estimulan ese pensamiento crítico ni el razonamiento analítico. Las preguntas abiertas permiten entonces formular hipótesis, definir objetivos y construir marcos teóricos. Son esa base de los estudios descriptivos, explicativos y exploratorios. Finalmente, la calidad de una investigación depende de la calidad de su pregunta. Por ello, como investigadores, deben evitar preguntas cerradas y promover preguntas abiertas, analíticas y argumentadas, que impulse la reflexión y la producción de conocimientos. Ahora hablemos de la pertinencia de la pregunta de investigación. Toda pregunta científica debe cumplir 5 condiciones fundamentales y ellas son que debe ser factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Estos criterios permiten valorar si una pregunta no solo está bien formulada, sino también si tiene sentido investigarla dentro de un contexto académico o social. En un primer lugar, nos menciona que debe ser factible. Entonces, una pregunta factible es cuando puede responderse con los recursos, el tiempo y las capacidades disponibles. Implica acceso a la información, herramientas metodológicas adecuadas, tiempo y presupuestos suficientes. Que debe ser interesante. La pregunta debe generar curiosidad e interés tanto en el investigador como en la comunidad académica o social involucrada. No basta con que sea viable, debe también motivar la indagación. Que debe ser novedosa, se refiere a esa capacidad de la pregunta para aportar algo nuevo, confirmar hallazgos previos desde otro enfoque, refutar conocimientos establecidos y ampliar la comprensión del nuevo fenómeno. Ética. Toda pregunta debe ajustarse a principios éticos fundamentales, garantizando el respeto a las personas, a los datos y al entorno. ¿Qué implica ello? Cumplir con lineamientos éticos e institucionales, obtener consentimientos informados de los participantes y evitar daños, manipulación o sesgos en la información. Relevante. La relevancia se refiere al valor y la contribución de la pregunta al conocimiento, al contexto social o al desarrollo científico. Debe responder a la pregunta ¿por qué es importante investigar esto? Una pregunta relevante trasciende el interés personal del investigador y tiene un propósito que beneficia a otros, ya sea en el campo académico, educativo, tecnológico o social. Este tipo de pregunta aquí con respecto a lo relevante es la que deja esa huella. ¿Por qué? Porque su respuesta aporta comprensión, solución o mejoras. Una pregunta relevante trasciende el interés personal del investigador, como lo mencionamos. Entonces, este modelo Finner responde a un proceso de reflexión antes de investigar. ¿Puedo hacerlo? Factible. ¿Me motiva a hacerlo? Interesante. ¿Aporta algo nuevo? Novedosa. ¿Es moralmente correcto? Lo ético. ¿Vale la pena para la sociedad
o el conocimiento relevante. Esto nos enseña que no basta con formular una pregunta bonita o curiosa. Debe ser pertinente, posible, responsable y significativa. Solo así la investigación cumple su propósito esencial, generar conocimiento útil y éticamente sólido. Muchas gracias y quedo como tal atenta a sus orientaciones y preguntas.